Muchas gracias, Alejandro, es un placer. Bueno, te he presentado como periodista de investigación, pero eres colaborador de televisión, radio, autor de 2 libros. Uno de ellos, creo que es el último, si no voy mal, es el de la Sagrada Familia. Periodismo de investigación es un tema, como digo, inevitablemente a todos los periodistas nos atraviesa. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de periodismo de investigación? ¿Qué diferencia al periodismo de investigación de una filtración que se publica o de un artículo o un reportaje? Bueno, pues haces muy bien en diferenciar el periodismo de investigación con una filtración, ¿no? Porque son dos cosas completamente distintas. Sí que es cierto que en muchas ocasiones las grandes historias, las grandes exclusivas comienzan a raíz de una filtración. Pero nosotros, los periodistas de investigación, en muchas ocasiones recibimos dosieres y hay colegas que se limitan a publicar esos dosieres. Eso es un riesgo enorme, ¿no? Porque, lógicamente, cada fuente tiene una motivación y muchas veces esos dosieres pueden estar contaminados por un tema ideológico o pueden contener numerosas manipulaciones. Nuestro trabajo consiste en recibir muchas veces esos dosieres, esa documentación, verificarlo, construir una historia y publicarla, ¿no? Como digo, en muchas ocasiones las investigaciones comienzan así, con una filtración, pero hay que saber diferenciarlo muy bien, ¿no? Vivimos en un momento en el que, como hay tantos escándalos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, que nos pensamos que nos llega a nosotros un informe de la UCO, un informe de la Policía Nacional. Transcribir ese informe no es periodismo de investigación. Eso es lo que se denomina periodismo neutro. Periodismo de investigación es construir una historia desde cero. En este momento estamos viviendo una segunda edad de oro del periodismo de investigación. En los años 90, muchas de las personas que nos acompañan hoy aquí pudieron vivir esto en sus propias carnes, ¿no? El final del felipismo, del gobierno de Felipe González, donde la cantidad de escándalos eran tremendos, ¿no? Y el gobierno estaba prácticamente acorralado. En este momento estamos viviendo un paralelismo con lo que ocurrió ya hace más de 20 años y la gente, la sociedad civil, está sabiendo de alguna manera valorar especialmente el trabajo que estamos haciendo muchos de nosotros, ¿no? Porque en muchas ocasiones nuestras exclusivas empiezan siendo publicadas en un periódico, posteriormente las desarrollamos en televisión, pero en la mayoría de las ocasiones acaban formando parte de autos judiciales, de informes de la policía, y eso demuestra el poder que tenemos, ¿no? Nosotros, los periodistas de investigación. El hilo narrativo de lo que llevamos publicando los últimos años se podría, de alguna manera, resumir en lo que supone el sentimiento de impunidad. Pedro Sánchez y todo lo que rodea al presidente del gobierno han actuado con esa impunidad durante los últimos años. No solo eso, sino desde el primer momento que llegaron al Palacio de la Moncloa, y ese es el motivo por el cual en este momento todo el entorno, tanto familiar como político del presidente del gobierno, están o en prisión, o están siendo investigados por corrupción, o están a punto de serlo. Como... No interrumpo aplausos. Como sabes, Alejandro, el periodismo en sí está muy precarizado a nivel empresarial, pero incluso también a nivel de la percepción que hay sobre el periodista. Muchas redacciones funcionan con ritmos cada vez más acelerados, menos manos, menos oportunidad también de verificar la información, porque todo va pues muy deprisa. ¿Cuánto tiempo y recursos exige una investigación sólida? Pues muchos meses y en ocasiones muchos años. Los lectores entran a los periódicos, entran también a las redes sociales para consultar lo que estamos publicando, y en muchas ocasiones la gente puede pensar que esto es cuestión de minutos, de horas, y no. Detrás de una exclusiva hay muchísimo trabajo, como digo, hay muchísimos meses e incluso años, y eso es algo que yo he querido contar en mi último libro, que se llama La Sagrada Familia, donde narro todos los escándalos de corrupción que afectan al gobierno, principalmente todo el caso que gira en torno a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, y también del hermano del presidente del gobierno, el músico David Sánchez. Y en ese libro, que aquí además me consta que hay mucha gente que lo ha leído atentamente, no solo el lector descubre pues eso, todas las tramas de corrupción, ¿no?, que al final confluyen en el propio presidente del gobierno, sino
a lo que tú ahora mismo estabas haciendo referencia, ¿no? Yo lo que hago en el libro es narrar la intrahistoria de todas las investigaciones, qué es lo que hay detrás de una gran exclusiva periodística que en muchas ocasiones comienza con una filtración, pero aparte de la filtración, luego hay muchos viajes a muchos lugares, hay muchas reuniones con fuentes, reuniones que tienen que ser completamente confidenciales. En el libro eso se ve muy bien reflejado por el caso del hermano de Sánchez, ¿no? El caso del hermano del presidente del gobierno es un caso que descubrimos nosotros en el debate, que lo descubrí yo hace ya varios años, y nos llegó como un rumor. El rumor era que el hermano del presidente no iba a trabajar. Y eso, que desde fuera podía parecer una anécdota, porque al fin y al cabo el absentismo laboral no es delito, ¿no? Es algo que es completamente criticable, pero no es delito. Nos permitió tirar del hilo y al final el hermano de Sánchez ha pasado de gozar de un puesto público que fue constituido ad hoc para él, llevándose a cabo hechos que son constitutivos de delito, según ha quedado claro en la instrucción judicial. Y durante todo ese tiempo lo que hice fue viajar en numerosas ocasiones a Badajoz, también a Portugal, donde el hermano de Sánchez mudó su residencia fiscal simple y llanamente para pagar menos impuestos. Y de toda la veintena de viajes que hice, yo siempre me gusta contar que los más provechosos, por decirlo de alguna manera, fueron los primeros, porque durante los primeros viajes yo iba, recopilaba información, me reunía con fuentes, hice seguimientos al propio hermano del presidente del gobierno. Yo en aquel momento no era tan conocido y por lo tanto, entre eso y que el hermano del presidente se movía con total impunidad, yo pude estar en numerosas ocasiones al lado de él sin ser él consciente de que estaba siendo investigado. Y como digo, esos viajes fueron clave porque me permitieron recopilar información y al no publicarla en ese momento, los investigados no sentían que estaban siendo investigados y eso fue clave. Hay algo que has mencionado antes muy superficialmente. Es cierto que el periodismo de investigación se mueve muchas veces muy cerca del terreno judicial. ¿Cómo se gestiona el equilibrio entre publicar información de interés público y evitar riesgos legales como la revelación de secretos o el derecho al honor? Bueno, nosotros los periodistas de investigación trabajamos de la mano con el equipo jurídico, ¿no?, que tenemos en todos los periódicos, porque obviamente nuestro trabajo conlleva una responsabilidad muy grande y tiene consecuencias. Hablábamos antes del caso del hermano de Sánchez, que pasó de ser un músico perdido en el suburbio de San Petersburgo, en Rusia, a estar a día de hoy a punto de ser juzgado por 2 delitos gravísimos de corrupción. Y como digo, eso tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque los investigados, en la mayoría de las ocasiones, políticos, que luego posteriormente se confirma que son corruptos, miran nuestras informaciones con lupa. No porque publiquemos cosas que no sean reales, sino porque precisamente como saben que hemos dado en el clavo y que eso puede hacer que acaben en prisión, como el caso, por ejemplo, del exministro José Luis Ábalos o de Santos Cerdán, que pasó de estar a 2 metros de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados a estar encarcelado en la prisión de Soto del Real, los corruptos lo que hacen es mirar con lupa nuestras investigaciones para poder acogerse a cualquier resquicio para intentar de alguna manera salvarse. Y ese es el motivo por el cual tenemos que ir de la mano con los abogados, con el equipo jurídico, que en muchas ocasiones su labor no es tanto tenernos que acompañar a juicios, que en muchas ocasiones tenemos que ir, y a mucha honra, porque para los periodistas de investigación tenerles que explicar a un juez nuestro trabajo pues es un auténtico placer, sino de manera preventiva. Es decir, que para que antes que una gran investigación vea la luz, es muy importante que la vea nuestro equipo jurídico. Efectivamente, aquí hay una cuestión clave. Adelante. Que es que el periodismo de investigación incomoda al poder. Todo el periodismo, no solo uno categorizado, debería hacerlo. Al final es cuestión de ser crítico con la realidad, sea cual sea. ¿Has notado más presiones políticas, económicas o judiciales en estos últimos años, especialmente ahora que, como dices, pues eres más reconocido? Bueno, las presiones han existido siempre y siempre van a existir, son algo consustancial al periodismo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que habría que diferenciar varios tipos de presiones, ¿no? En muchos países de Hispanoamérica, en la gran mayoría, donde yo he tenido la suerte de tener que viajar puntualmente para hacer investigaciones, he tenido la suerte de pasar mucho tiempo en países como Bolivia, Ecuador, Perú. En uno de estos tuve que vivir durante 6 meses con escolta policial de manera permanente, porque esas presiones, si finalmente surtían efecto, en muchas ocasiones podían acabar con tu propia vida. Eso en España, gracias a Dios,
de momento no ocurre. Entonces las presiones son de otro tipo, ¿no? Por un lado, los políticos intentan presionar al medio de comunicación que percibe financiación pública. Ya te adelanto que no es el caso del debate, por lo tanto a nosotros no nos pueden presionar con eso. Cuando ven que no pueden, lo que hacen es presionar a los anunciantes. De ahí la importancia de que los medios de comunicación que estamos publicando verdaderamente investigaciones relevantes tengamos un gran respaldo económico, como es el caso del debate. Y luego el tercer punto, que es el más llamativo y que es el que se ve, ¿no?, en el día a día. El gobierno lo que hace es presionarnos, señalándonos en el Congreso de los Diputados, en el Consejo de Ministros y luego también usando lo que vulgarmente se conoce como el equipo de opinión sincronizada. Es decir, compañeros, porque forman parte de nuestra profesión, que en vez de encargarse de fiscalizar al poder, se encargan de señalarnos, intentar atentar contra contra nuestra credibilidad, que al fin y al cabo es lo más valioso que tiene un periodista. Yo, al igual que otros muchos de mis compañeros, hemos sufrido esos señalamientos, pero nunca he contestado porque en el fondo creían que eran una provocación, porque en efecto lo son, y también porque estaba convencido de que el tiempo iba a poner cada cosa en su lugar. Y al final vemos cómo los periodistas que llevamos años investigando a los corruptos, muchos de ellos acaban teniendo que dar explicaciones frente a un juez, y los periodistas que se han dedicado a encubrir a esos corruptos, pues quedan en evidencia y vemos que al final lo único que se dedican a hacer es o bien publicar informaciones cuyo rigor y cuya credibilidad están en entredicho, pues se dedican a firmar manifiestos contra lo que ellos denominan el golpismo mediático y judicial, ¿no? Esto es algo que dentro de nuestra profesión los periodistas, algunos, tienen que hacerse ver porque es algo que la gente se ha dado perfectamente cuenta a qué juega cada uno. Hay una cuestión importante que afecta a la percepción del periodismo y la percepción del periodista. El ecosistema mediático se ha abierto mucho, como bien sabemos, y hoy cualquiera, sobre todo con un móvil, una cámara, conexión a Internet, puede narrar cualquier realidad. A veces puede ser la realidad más objetiva o más subjetiva. Y puede presentarse, de hecho, como periodista, aunque no lo sea. Entonces, en este contexto, Alejandro, como periodista, ¿cómo se preservan los estándares profesionales de este oficio sin caer en una dilución del propio concepto del periodismo? Bueno, pues teniendo bien claro lo que es un periodista, ¿no? Al final nosotros nos dedicamos a sacar a la luz lo que los poderosos, bien sea en el campo político, en el campo empresarial, quieren mantener en la oscuridad. La línea entre el periodismo y el activismo político es una línea que no es una línea fina, es una línea que está muy bien delimitada, ¿no? Y volviendo otra vez a lo que hemos estado comentando antes, nosotros cada vez que hacemos una publicación de una gran exclusiva necesitamos tener buenas fuentes, necesitamos poder acreditar todos los hechos y al final nos estamos encontrando como al otro lado se intenta descalificar nuestras informaciones, nunca desmontando los datos, porque obviamente los datos en la mayoría de las ocasiones son muy difíciles de desmontar, sino intentando atacar el honor profesional de los periodistas o tachar las informaciones directamente de bulos, de que forman parte de una conspiración que lo que quieren es acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, son investigaciones que en efecto el clima de corrupción deberían haber hecho al presidente del gobierno y a muchos de su entorno dimitir hace mucho tiempo. Pero nosotros nos dedicamos, insisto, a acreditar hechos muy graves, ponerlos a disposición de la sociedad y en muchas ocasiones, lógicamente, la justicia usa nuestras investigaciones pues, para desarrollar instrucciones judiciales. Pero me preguntabas, ¿cómo diferenciar el buen periodismo del mal periodismo? Yo creo que ya hemos definido lo que es el periodismo, que de por sí es bueno, y es que lo otro no es periodismo. Es que hemos visto cómo ha habido medios de comunicación próximos al gobierno, financiados con dinero público que otorga el gobierno, que en vez de dedicarse a dar informaciones se han dedicado a desacreditar a jueces, a desacreditar a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos tenido que ver cómo hay medios de comunicación que se han inventado, que el juez Juan Carlos Peinado, que es el que investiga a Begoña Gómez, tenía no sé cuántos DNIs
cosa que es absolutamente falsa, ¿no? Y que se debe a un error del periodista de no saber que cuando se piden propiedades al registro de la propiedad solo con el nombre y no con el DNI, pues lógicamente te llegan todas las propiedades de todas las personas que se llaman así en España. O hemos visto también cómo se han señalado a miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil metiéndoles en una suerte de conspiración, de que querían meterle una bomba, lapa al presidente del gobierno y luego eran conversaciones de WhatsApp manipuladas. Esa es la diferencia entre el periodismo, lo que hacemos nosotros, y lo que hacen otros, que periodismo no es, desconozco qué es lo que es. Hemos reflexionado sobre la importancia del tiempo, de poder verificar, de poder investigar en profundidad. Todo eso requiere tiempo, recursos y también requiere respaldo editorial si el periodista trabaja en un medio de comunicación. Claro, en este ecosistema mediático que está cada vez más dominado por la velocidad y también el tráfico digital, que sabemos cómo afecta la ansiedad de las visualizaciones o de los clics, ¿crees que el modelo actual de las redacciones favorece esta labor periodística o más bien lo dificulta? ¿Y hacia dónde crees, te voy a dejar estos últimos 5 minutos, hacia dónde crees que se dirige el modelo periodístico en España en los próximos años? Bueno, lógicamente el avance tecnológico pues hace plantearnos, ¿no?, a nosotros ese debate que estás poniendo encima de la mesa y lógicamente el hecho de que ya llevamos varios años con la inteligencia artificial es algo que nosotros como profesión tenemos que ser conscientes de que eso lo va a cambiar todo y que ya lo ha cambiado todo. Lógicamente, hay muchos periodistas que no se diferencia el trabajo que hacen de otros y, lógicamente, herramientas de inteligencia artificial pueden escribir reportajes, pueden escribir noticias, pero al final el periodismo de investigación es algo que jamás lo va a sustituir ni la inteligencia artificial ni cualquier otro elemento que salga a partir de la tecnología, por una sencilla razón. Porque en la mayoría de las ocasiones las grandes informaciones, que las grandes exclusivas mueven montañas, a nosotros nos las facilitan o nos ayudan mucho las fuentes, que las personas pueden pensarse que son grandes políticos, importantes empresarios, miembros importantes de la judicatura, y sí que es cierto que hay veces que lo son, pero en la mayoría de las ocasiones son personas normales y corrientes, que por circunstancias de la vida, por casualidad, han tenido acceso a información que ellos a lo mejor consideran anecdótica, pero ese dato puesto en nuestras manos, pues es muy valioso, ¿no? Porque el caso del hermano de Sánchez fue así, nos permitió ir tirando del hilo y fíjate, toda la que se ha organizado, ¿no?, con el músico David Sánchez. Y por eso yo siempre invito a que cualquier persona que haya tenido acceso a este tipo de datos se ponga en contacto con uno de nosotros, porque nosotros tenemos la obligación de hacer guardar sus identidades en el anonimato. Y, como digo, sus aportaciones son clave, porque, por poner otro ejemplo, nos hemos referido al hermano del presidente del gobierno, pero aquí yo estoy convencido que muchos de ustedes habrán visto las imágenes de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, reuniéndose a escondidas en medio del Monte del Pardo, en un paraje sin cobertura telefónica, con un empresario que 72 horas después iba a ser detenido por la Policía Nacional acusado de corrupción. Lógicamente, nosotros para poder acceder al conocimiento de que Zapatero quedaba de manera clandestina con personas que estaban siendo investigadas por corrupción, tuvimos que recibir una filtración de una persona que decidió poner en nuestro conocimiento este hecho. Eso es importantísimo, porque a raíz de que nosotros publicáramos esas imágenes, Zapatero está metido en el lío que está ahora mismo, ¿no?, que está posiblemente al borde de una imputación judicial. Zapatero planeaba multitud de casos de corrupción, pero hasta que no hemos publicado estas imágenes no existía ningún documento que lo vinculara claramente con una trama de corrupción. Existían sospechas, todos teníamos indicios que acreditaban que el expresidente del gobierno se estaba lucrando haciendo negocios poco transparentes, como en efecto ha sido, pero no fue hasta que nosotros publicamos ese documento cuando de alguna manera se abrió la caja de Pandora. Eso con respecto a cómo creo que va a evolucionar nuestro oficio, ¿no?, que por resumir, creo que el periodismo de investigación va a ser insustituible. Y luego, la mayoría de gente que consume los medios de comunicación, lógicamente hay un porcentaje muy grande que busca información propia, que entra al debate o a otros muchos medios de comunicación. Tengo grandes compañeros que estamos publicando muchas de las informaciones que están marcando la agenda informativa, pero también hay otro tipo de lector que entra a un determinado periódico, que consume una determinada radio o televisión,
como consecuencia de la línea editorial que tiene ese medio de comunicación. Y esto es algo muy importante, porque mientras que hay medios de comunicación que modulan su línea editorial dependiendo de quién les financie, medios de comunicación como El Debate, que tenemos más de 20 millones de lectores todos los meses, tenemos una línea editorial muy clara. Somos un periódico con una línea ideológica de derechas, monárquico, obviamente constitucional y católico. Esto es un nicho que no existía en la prensa, que El Debate llegó para ocuparlo de alguna manera, y entre la buena información que estamos publicando y esa línea ideológica, bueno, pues tenemos un grupo de lectores cada vez más amplio que se siente muy satisfactorio cada vez que nos lee. Aprovecho esta última pregunta justo por esto. Definías El Debate en calidad de unas características, de una ideología, situándolo, ¿no?, en un punto. ¿Crees que estos sesgos en los que a veces se autodefinen los medios de comunicación pueden jugar en contra de la apreciación que tenga el lector o el oyente o el espectador? ¿Pueden provocar algún prejuicio? Quedan 40 segundos. Pues si no se hace bien, sí. Porque obviamente yo tengo mi ideología política, como todos los periodistas que llevamos a cabo nuestra labor, pero mi misión no es convencer a nadie de mis creencias, ni políticas, ni religiosas, ni morales. Mi misión es investigar a los corruptos, acreditar hechos de corrupción y ponerlos a disposición de la gente. Esa es mi misión. Quien se dedica a hacer otras cosas no está haciendo periodismo, y en estos momentos de tanta tensión, de tanta polarización, la gente se está dando cuenta, ¿no? Nosotros somos periodistas, no somos políticos, aunque haya quien nos intente confundir, no se nos olvide, para mover el foco, y ahora es el no a la guerra. Antes era el que el presidente, bueno, necesitaba 5 días para reflexionar porque era un hombre felizmente enamorado, ¿no?, de su mujer, Begoña Gómez. Pero al final todos son cortinas de humo que se abren y se cierran para quitar el foco sobre lo verdaderamente importante, que es que en este momento, y a raíz de nuestras investigaciones, hemos acreditado cómo desde el Gobierno hay una colonización de las instituciones públicas que yo creo sinceramente que va a ser una de las cosas más difíciles de recuperar en el momento en el que haya un cambio político, que la ciudadanía vuelva a confiar en instituciones tan importantes como, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Y vuelvo a insistir en lo mismo. El poder del periodismo de investigación es contundente. Las presiones para nosotros son un aliciente. Al final nos sirven para, por un lado, curtirnos. Tenemos piel de elefante. A nosotros siempre nos dicen, la gente que nos para de manera muy cariñosa en la tele, ¿no tenéis miedo? Es decir, yo siempre digo lo mismo. Quienes tienen que tener miedo son ellos. Y yo tengo la seguridad, la tranquilidad y también la responsabilidad, y de alguna manera presumo de hablar también en nombre de muchos de mis compañeros, que vamos a llegar hasta el final, que aún hay muchos hechos de corrupción que no han visto la luz, y que vamos a llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un placer. Por favor, un fuerte aplauso para Alejandro Entrambas Aguas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias.